Cheli vivió durante muchos años con el diagnóstico de psicosis y con unos síntomas muy agudos que hoy en día han desaparecido por completo. Nos cuenta qué le ayudó a recuperarse. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Estoy aquí con Cheli López. Y Cheli, ¿qué te ha traído por segunda vez? Que ya hemos hecho otro episodio contigo, pero esta vez es como más personal el episodio. ¿Qué te ha traído a este podcast? ¿Qué nos vas a hablar? Pues bueno, muy parecido a lo que te acaba de pasar, que se te ha caído el pinganillo, pues quiero hablar de cuando yo me caí, de mi propia experiencia personal, ¿no? Con el tema de la psicosis, vamos a decir entre comillas. A mí siempre me gusta hablar de esas palabras entre comillas, ¿no? ¿Y quieres contarnos así brevemente y lo que tú te sientas cómodo compartiendo también como qué pasó, cuántos años tenías, cómo empezó, cuál fue ese proceso, esa crisis tuya? Pues yo tenía entonces, si soy capaz de ubicar exactamente el año, tendría 23 años, creo, la primera vez. Tengo la duda si eran 21 o 23, fíjate. Pero creo que está todo documentado allí. Todavía guardo los informes, mira. Era estudiante de psicología, estaba en Granada, entonces eran 5 años, pues yo estaba entonces en mi tercer año. Y bueno, de pronto una noche de Halloween, sí, una noche de Halloween que ya se celebraba entonces, pues todo cambió. Y para mí empezó a volverse el mundo extraño, ¿no? Esto se encuentra en los libros, ¿no? De pronto el mundo empieza a volverse extraño. Es verdad que la noche de Halloween se presta. Pero es verdad que a partir de ahí se dispararon un montón de dificultades. Aunque hoy lo puedo contar casi con una sonrisa, en aquellos momentos fue algo muy, muy, muy duro y un shock muy grande para mi pareja de entonces, para mi familia, que no sabíamos nadie a lo que nos enfrentábamos, para mí mismo, que en primera persona me sentía como un animal acorralado o algo así. Y no sé si quieres que siga contándote o sí, cuéntanos un poco, o sea, para tener como la historia en general. O sea, luego entiendo que tuviste durante varios años, ¿no? Varios episodios y luego hasta que al final conseguiste recuperar. Bueno, cuéntanos así en general y luego sí que tengo más detalles. General. Exacto. Bueno, tuve ese primer episodio que, bueno, resumiendo, porque es que es verdad que todavía se me agolpan los recuerdos, porque me acuerdo de todo, bueno, de casi todo, ¿no? Y al principio recordarlo dolía, ¿no? Ahora está en otro lugar todos estos recuerdos. Y recuerdo que una amiga le dijo a mi pareja, venga, llévalo a Almería con su familia, ¿no? En ese momento de dificultad. Vinimos a Almería, luego si quieres te puedo dar como más detalles de esto, pero en ese momento se complicó todo y tuve un ingreso, bueno, breve. Luego mi padre consiguió sacarme firmando de allí, luego volví a ingresar en unos pocos días, luego pasaron los años, no mucho, me recuperé bastante bien, bueno, muy difícil, pero bastante bien, con bastante buena recuperación y volví a tener otro ingreso. O sea, tuve como cada 2 años iba teniendo más o menos, mi madre decía los años impares, ¿no? Ella no sé por qué la mujer lo relacionaba por ahí, ¿no? Pero es verdad que en los años impares casi que se me volvía a complicar.
cada 2 años, 4 años, iba teniendo... Fue bastante complicado, fueron bastantes crisis y bueno, de pronto un día todo paró, supe que tuve una sensación muy contraria a aquella primera crisis, de pronto sabía que eso ya había pasado de verdad, igual que en otros momentos sabía que iba a volver a tener un ingreso y sabía que ya había tenido un final. Todo eso, ¿no? ¿Y eso cuántos años después fue? O sea, ¿cuántos años duró esta crisis? Estamos hablando de que eso fue, que creo que fue estamos hablando en un tiempo de unos 9, 10 años, más o menos. Decir, me metí casi a principios de los 30. Fue un periplo importante, sí. ¿Y ahora cuántos años llevas recuperado? Yo tengo, o sea, sin más crisis. 45 años, aunque parezca que tengo 20. Entonces llevas como unos 12 o 13 sin más crisis. Más o menos. Es verdad que esto es como el tiempo que llevo sin fumar tabaco. Sí. Ya no le echas cuenta exactamente, pero más o menos andará por unos 12 o 13 años y sin medicación, que es verdad que en aquellos momentos la medicación. Creo que conozco más los fármacos, aunque hoy soy profesional, ¿no? del acompañamiento, de la psicología, y conozco, cuando hablan de fármacos, la mayoría los conozco porque he tomado una cantidad, ¿no? Me han sido impuestos, porque era mi sensación, era que me imponían en aquellos momentos, bueno, mi sensación y creo que la de muchas personas, ¿no? Que te imponen un tratamiento farmacológico y, pues, bueno, he tomado una gran cantidad, ¿no? A lo largo de mi vida. Y ahora yo entiendo, o sea, para también que la gente sepa un poco, ¿no? Que tienes una vida completamente normal, trabajas como psicólogo, acompañas a otras personas en Almería también que han pasado por crisis similares, tienes 2 hijos pequeñitos, estás casado, o sea, como una vida plena, ¿no? Que me imagino que en tus momentos de crisis igual incluso a ti te costaba imaginarte que algún día podrías vivir algo así. Yo siempre mantenía la esperanza ahí, ¿no? Pero en aquellos momentos es verdad que llega un momento en que no lo ves como posible. Incluso casi que te cambia la mirada hacia el mundo y no te planteas tener una vida normal porque la normalidad, digamos, es tu rareza, ¿no? Entonces es como muy complicado. Me está viniendo recuerdos de cómo yo escribía, porque yo me refugiaba y me ayudaba mucho a escribir poesía y cómo todos aquellos poemas tienen un contenido de mucho dolor, de mucha, incluso odio hacia la ciudad, hacia al final cosas que yo había sufrido, que estaba sufriendo, ¿no? Y de rechazo a la sociedad, y ahora, ¿no? Ahora encajo, ¿no? Bueno, es curioso porque ha sido como un continuo. No es que de pronto, igual que cuando entraba en una crisis era como poquito a poco, de pronto ibas viendo pequeñas situaciones, cambios mentales, que era poco a poco. El salir también ha sido como muy poco a poco. Y es verdad que, bueno, a día de hoy pues hace ya más de un lustro que soy psicólogo, que acompaño a personas, que tengo, bueno, ya al final abrí mi propia clínica y, bueno, y estoy muy orgulloso de los cambios, ¿no? Sin embargo, creo que lo que más me ha ayudado, o la suerte que he tenido, es tener una familia que siempre ha estado ahí, ¿no? Tanto para soportar mis dificultades económicas en aquellos momentos, como para ser un sostén y estar, si necesito hablar con alguien, siempre han estado ahí. Entonces, es esa familia que siempre estaba ahí, no de la mejor manera
que podían, pero sí de la mejor que sabían. Y entonces esa sensación y ese apoyo ha sido para mí muy importante. También buenos amigos en los que apoyarme, que creo que han sido muy terapéuticos a lo largo de mi vida, ¿no? Claro, también el tema de que parece que no te dejaron solo, ¿no? Que es lo que les pasa, por desgracia, a muchas personas. Y me interesa un poco como esa experiencia interna, ¿no? Que tú viviste, que obviamente fue la tuya, pero a lo mejor sí. puede inspirar también a otras personas. Yo al menos, a mí me sirvió mucho cuando mi hijo estaba teniendo sus brotes psicóticos, de poder hablar con otra persona que yo conocía, que había vivido algo muy similar. Entonces ella me ayudaba a entender cómo está viendo él el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo describirías tú eso? Antes has dicho que tú empezaste a notar cosas raras. O sea, ¿nos puedes dar como una pincelada de cómo es estar dentro de un cuerpo, ¿no? Que está empezando a hacer, o de un cerebro, ¿no? Que está empezando a hacer cosas raras y que el entorno te lo refleja constantemente, ¿no? Que hay algo que no está bien contigo. Es una movida. Es una movida porque tu realidad es tuya y todo lo que te pasa a ti es muy real, porque tú lo vives, ¿no? Si voy echando la vista atrás y voy recordando situaciones que he vivido en primera persona, algunas se viven como apasionantes, otras se viven con mucho miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, me pongo en esa noche de Halloween en que todo el mundo, muchas personas, porque yo estaba en la calle, ¿no? Muchas personas iban disfrazadas, ¿no? Pero de ahí empiezas a conectar tu propia vida, a pensar que tu familia, que otras personas, y a crear un mundo que lo vives como muy real o sea, no tienes ninguna duda, pues tu madre, tu hermana también son brujas, los amigos, o sea, empiezas a envolverte en pues como si fuera un cuento. Yo recuerdo que había una serie, película, ¿no? Como si estuvieras en una película. Sí, y pero fuera del para ti es personaje. real esa película. Real, totalmente. Sí, de hecho, hay cosas que a día de hoy no las puedo explicar con un conocimiento científico y que a mí mismo me sorprenden, porque recuerdo que en una de las crisis yo me vi a mí mismo en el futuro en un espejo. Además, era yo del futuro, porque no me parecía, estaba más fuerte, porque yo en ese momento estaba más gordito y más... O sea, y me vi con la cabeza además, o sea, con el pelo de una manera concreta, me vi a mí mismo en el espejo en el futuro, como diciéndome que un día estaría bien, ¿no? Y esas cosas que son, que a las personas que no han tenido experiencia así, a mí me costaría, ¿no? Si me contaran algo así yo no hubiera vivido, yo diría, pero bueno, eso tiene otra explicación más lógica, ¿no? Para mí es una vivencia, creo que hay un lado también espiritual, ¿no? En estas vivencias. Hay mucha distorsión, hay mucha fantasía, hay mucho sufrimiento, pero lo duro es que te ingresen contra tu voluntad y que cuando tú no entiendes nada, los demás se pongan todavía más nerviosos que tú y claro, tú termines teniendo comportamientos ante esas situaciones de ansiedad y nervios de los demás, tú también te vuelves más ansioso y terminas teniendo pues un choque de realidad muy grande y un ingreso involuntario, ¿no? Y creo que ese recorrido de toma de conciencia que con las sucesivas situaciones, evolución y crisis vas tomando y te vas dando cuenta de que no, o sea, como que y ya llegas tú a decir, ahora yo quiero ser que me ingresen. O sea, ya empieza a ser voluntaria, ya empieza a tomar conciencia de que te está pasando algo que no entiendes del todo, pero que puedes empezar a manejar, ¿no? Que creo que eso es en parte lo que las personas que acompañamos, bueno, porque tú también estás en esto de los acompañamientos a las personas que acompañamos hacemos, ¿no? Conseguimos con otras personas que están en brote o en dificultades psicológicas, es como que aterricen suavemente, no que no estás creando
un conflicto. Su realidad es la suya, pero la puedo escuchar, ¿no? La puedo acompañar, la puedo entender. ¿Y cómo es cómo fue para ti ese momento, ¿no? El momento en que tú estás en tu película y para ti es cierto y empiezas a no sé, a ver la mirada de miedo de los demás o a ver a que te amenazan con que tienes que ir al psiquiátrico. O sea, ¿cómo fue ese...? Hay un choque, ¿no?, de esas realidades. Hay un choque. Yo recuerdo que yo pasé la noche en aquella primera crisis que es como la más, como la que más te impresiona, la que más cambia, estando toda la noche sin dormir, ¿no? Y teniendo la sensación de tener superpoderes o algo así, y que te venía un chico que era un buen amigo mío y yo le decía que era mi escudero, casi como Don Quijote, y la pareja de él decía, no, esto no está bien, ¿no? Como que no le cuadraba, ¿no? Y mi chica de entonces, mi compañera, le hizo caso a la pareja de mi amigo, llévalo a Almería, aquel viaje en autobús, la lié por el autobús, paré el autobús en marcha llegando a Almería, porque yo tenía la sensación de que tenía una misión que cumplir, ¿no? Y tenía que salvar al mundo y había tenido una revelación, ¿no? Entonces estaba escribiendo, ¿no?, ideas que te... Sin embargo, es verdad que yo llevaba un camino, una dirección en la vida en la que no iba por el camino que voy hoy. Es decir, yo llevaba una dirección, yo no me comportaba muy bien con algunas personas, me reía de algunos amigos, es decir, estaba coqueteando con drogas, en la noche, o sea, estaba llevando una dirección en la vida que no era coherente con lo que realmente ni yo sentía ni yo quería, pero como uno no cree en nada, yo no creía en nada en aquellos momentos, en nada, no tenía unos valores firmes, pues me iba agarrando eso, a la vida hay que vivirla, hay que quemarla, hay que hacer. Y de pronto cuando me pasa la crisis viene como una oportunidad, en realidad. Después con el tiempo eso lo asimilo, empiezo a conectar con otras parcelas de mí mismo y de la realidad y de la vida que estaban aplacadas, ¿no? Y empiezo a conectar con el amor, con el respeto a los demás, con una serie de vivencias inexplicables, difíciles, ¿no? Pero que me rescatan de alguna manera a mí mismo en aquel momento. Es como, para mí es como muy difícil de transmitir, ¿no? Creo que da como para estar hablando horas y horas de esto. Pero en ese momento empecé como a girar vamos a decir, a girar la cara, como la cara de la luna, pues empecé la cara oculta, que era la cara, vamos a decir, buena, empecé a girarla poco a poco. Y como que en las sucesivas crisis todo iba cogiendo un encaje hacia mejor, ¿no? Pero a día de hoy sí sabemos que una crisis es un fracaso del entorno a la hora de soportarla, porque las personas entran en crisis en todas las culturas, y no en todas las culturas se ve como un enfermo mental o como un loco, ¿no? Entonces depende cómo acompañe a esta persona, como bien sabemos, ¿no?, por el diálogo abierto, por los cambios que se están dando ya hace bastantes años, que estén llegando ahora, pues sabemos que sí, que realmente... Que es el entorno, ¿no?, el que decide si esta persona va a superar esa crisis, a poderla transitar o no. ¿Y cuáles fueron las cosas que a ti no te ayudaron? También para que le podamos poner voz, ¿no?, a todo lo que el sistema de salud mental ofrece y que al menos en tu experiencia fueron dañinas, ¿no? No te sirvieron. Me ponen los pelos de punta con la pregunta, porque creo que me lleva a muchos lugares y me parece una pregunta muy, muy, muy buena y muy coherente. No me ayudó, por ejemplo, contenciones involuntarias, ingresos involuntarios, negación de
de lo que yo cuento, ¿no? O sea, que cuando que no como te escucho, ignorarte, ¿no? Como si no estuvieras. ¿no? Todavía se sigue, ¿no? Hay una frase en la cultura popular, ¿no? De déjalo como los locos, ¿no? O sea, y realmente eso se viene haciendo en el sistema médico, cuando a día de hoy sabemos que lo que hay que hacer es escuchar eso que ya mal llaman síntomas, ¿no? O sea, la persona está contando, pues yo en aquellos momentos, no, claro, yo tenía una historia que contar que era muy mía, una revelación que era muy mía, que no tenía sentido para nadie más, que era como te estaba contando un poco antes, una vuelta al calcetín de mi propia vida, que nadie entendía. Era una crisis, como una oportunidad de cambio también, ¿no? En ese momento nadie, o casi nadie, supo acompañarme. Es verdad que este amigo que te digo al principio me escuchaba, pero claro, después dejan de escucharte, ¿no? Todo es, esto no está bien, esto es una rareza, la rareza la anulamos, entra en el sistema médico, esto no está bien, te ingresan, lo que dicen no está bien, lo silenciamos, no lo escuchamos y además lo silenciamos con fármacos, te aíslan cuando lo que necesitas es estar con las personas que te quieren, en ese momento te quedas solo, te dejan solo, te aíslan, te marginan y te sientes marginado, te etiquetan además con unos criterios que son muy irreales, pero que detrás de todos estos grandes libros hay como mucha, ¿no? Al final es un acuerdo, un consenso social, ¿no? Y te etiquetan, y te dicen, no, una crisis psicótica. Y bueno, pues si me decís que esto, luego, ¿no? Te vuelven, como te vuelva a pasar, te vamos a poner la palabra, yo qué sé, no sé, en vez de psicosis tal, te vamos a poner psicosis no sé qué. A mí me han puesto de diagnóstico a lo largo de esos años. Bueno, parece que es bipolaridad. No, es esquizofrenia. Como te vuelve a pasar, te ponemos esquizofrenia. Luego de pronto dices, uy, esquizofrenia con remisión completa. Ah, bueno, sí. Remisión completa. Entonces, pero al final es como que te intentan clasificar y crucificar, y además, encima, por topografía, como sabemos, es decir, por lo que ven por fuera. Son muy dolorosos vivirlo en primera persona, porque tú en el fondo de ti sabes que estás viviendo unas cosas que son propias, una historia que muchas puede ser que los demás no entiendan, ¿no? Muchas pueden ser que no tengan sentido del todo, ¿no? O que después cuando salgas dices, uy, qué tonterías algunas que pensaba, ¿no? Pero son necesarias, son tu proceso. Que te lo silencien, que encima te digan que estás loco, ¿no? Que te pongan tus papeles de loco y que te digan, además sin criterios reales, porque no hay una realidad. Cuando analizamos esto sabemos que lo que hay detrás de la locura es otra cosa que tiene más que ver con un lenguaje protector. No es este rollo que nos han contado, ¿no? De usted está enfermo, usted tiene un fallo en el cerebro, cualquier persona que la deprives y la dejes sola mucho tiempo va a empezar a tener alucinaciones, va a empezar, o sea, en fin, entonces, creo que hay mucho una dolor, cosa, ¿no? Sí, hay una cosa, te voy a hacer una pregunta que para mí es obvia, pero para que la gente nos escuche también. O sea, yo lo que entiendo es que tú durante todo ese proceso, incluso durante tus peores crisis, digamos, tú sentías. O sea, no es que la locura, ¿no? O eso que te estaba pasando en el cerebro hiciera que tú dejaras de sentir el rechazo de las personas, si estaban, si no estaban. O sea, eso es lo que yo entiendo, pero dinos, porque parece que la locura hace que la persona deja de existir, ya no siente nada. Está dando una clave, porque una de las cosas que más me ayudaron en una crisis fue el acompañamiento de un amigo que además yo cuando era más vaciloncillo con 20 pocos me había metido bastante con él, así, ¿no? Y él estuvo a mi lado, acompañándome. Venía a la casa, yo me había dejado mi novia definitivamente ya, ¿no? En una segunda o tercera crisis. Y él venía y se quedaba a mi lado. Él era estudiante de psicología también. Bueno, y venía y se quedaba a mi lado. O sea, tomábamos café, no hablábamos. Me acompañaba. No me dejaba solo, estaba conmigo. Yo contaba mis cosas y él no me decía ni mal ni bien. Quiero decir que a mí eso me sirvió mucho porque me sentía acompañado, no rechazado, que es lo que normalmente suele sentir, el rechazo. Y el rechazo, pues se siente, aunque uno esté
enfermo de una enfermedad, ¿no? De cáncer o de cualquier cosa, aunque uno esté pasando por algo que le trastorna en ese momento en su vida, aunque uno esté, yo qué sé, yo creo que hasta en coma, ¿no? De alguna manera puedes sentir, ¿no? La piel ya dice cosas, ¿no? O sea, el rechazo es algo muy, muy doloroso, ¿no? De hecho, creo que mis primeras experiencias de bullying con 4 años, que son uno de los orígenes que tienen mucho más sentido en la explicación de estos problemas, ¿no? Creo que tienen mucho que ver con el rechazo. Entonces, si esto se origina con rechazo y el cerebro de las personas genera un halo de protección y no esa vuelta del calcetín que hablábamos antes y un mundo que los demás no entienden para protegernos de ciertas cosas muy difíciles, si luego esto lo intentamos curar con rechazo, como se viene haciendo en los últimos años, lo que le llamo un pan como una hostia, y lo que tenemos es personas crucificadas de por vida, cuando todo es mucho más fácil, realmente. Desde esos primeros acompañamientos, pues hacer acompañamientos. Claro, podría ser más fácil, ¿no? Pero sí que... Podría ser más fácil. Es que lo es. Realmente creo que lo complicamos porque el miedo que nos genera, o no genera a los demás, la locura, lo que hacemos es ponernos hacia el control, aislar a la persona y tal, o sea, nos cuesta mucho porque es impredecible, ¿no? Y lo impredecible lo queremos controlar, pero sabemos que las personas, ¿no? Todo el mundo ha escuchado noticias de locos que han asesinado, esas son noticias, ¿no? Pero sabemos que son personas que, ¿no? Personas que son mucho menos violentas. Hay una cantidad de estadísticas que son personas que la mayoría han sufrido abuso. De hecho, bueno, abuso de todo tipo, ¿no? Bullying, abuso sexual, o sea, todos esos datos están ahí. Y sin embargo, creemos que son los que pueden hacer daño, cuando eso es una excepción, ¿no? Sí. Entonces, ante el miedo controlamos. Lo que hay que hacer en este sentido, se sabe, ¿no? Que al final es lo contrario de lo que se venía haciendo. Escuchar los síntomas, acompañar a la persona, no rechazarla. El amor. Elizabeth, ¿cómo se llamaba esta mujer? Kübler-Ross, ¿no? Que era la del duelo, una médico. Sí. Tiene un libro muy bonito, que no recuerdo el título ahora, no sé si era La de Mariposa o algo así, en el que, bueno, ella se encuentra aquellos primeros psiquiátricos, cómo tratan a las personas, y se empieza a dar cuenta, creo que hizo medicina y creo que después hizo la especialidad de psiquiatría, de que con amor se conseguía muchísimo más que con todo lo que se estaba haciendo, que además lo que estaban haciendo era complicar el problema y hacerle más daño. Fíjate qué cosa más iatrogénica que lo que te tiene que curar te haga más daño. Te haga más daño, te crucifique tanto desde la etiqueta, los fármacos, la manera de acompañar. El rechazo, o sea, claro, lo que tú ahí necesitabas es mucha comprensión, ¿no? Y lo que da el sistema es todo lo contrario. Amor, básicamente, ¿no? Volver un poco por eso digo que la familia, ¿no? Que te acoge ahí como puede. Y, Cheri, ¿qué les diría? Porque a mí me contactan muchos familiares con preguntas, ¿no? Y un tema que suele aparecer mucho son personas con un diagnóstico que se han aislado completamente, que están en su habitación, que ya casi no hablan, aunque los familiares a lo mejor esté ahí, pero ese contacto es muy difícil. No sé si tú tuviste fases así o no, pero ¿tú qué les recomendarías a los familiares que nos están escuchando y que a lo mejor tienen algún ser querido así en sus casas, ¿no? ¿Qué recomendación, verdad, les daría? Sí, ¿no? O sea, desde esa vivencia que tú tienes, ¿no? Vale, te has aislado, ya no quieres hablar con nadie, pero claro, eso no es una solución. O sea, me imagino que las personas, alguna vocecita interior debe saber, claro, yo no estoy bien, sí que necesito ayuda, pero no puedo hablar o no sé qué pasa ahí. Claro, pues que trataran a su familiar como doblemente, como si fuera una persona nueva, es decir, como si no lo conocieran, porque realmente está en una crisis y en esa crisis está cambiando, es como un gusano que se vuelve mariposa,
acompañarlo en su fase de capullo es muy importante porque ya no es la misma persona. El hecho de que no sea la misma persona es muy importante considerarlo, porque si estoy intentando ver a mi hijo o a quien sea, ¿no? O mi hermano, como era antes, y ahora me acerco y no es, me está diciendo cosas que para mí son incoherentes, pero quizás las tengo que escuchar. No pasa nada por escucharlas. No quiere decir que yo las acepte. Tengo que empezar, tengo que acompañarlo un poco como me acompañaba a mí ese amigo, ¿no? Sencillamente estar, empezar por ahí. Si pueden encontrar un acompañamiento de diálogo abierto, pues sensacional, ¿no? Pero si, ojalá yo hubiera tenido un acompañamiento de diálogo abierto, hubiera sido todo mucho más llevadero, rápido, menos sufrimiento para mí y para todos. Yo creo que el tema es que esto es de todo. Y entonces, ¿no? Cuando una persona entra en crisis, bailarla, marginarla, sin querer, estamos... Un día yo soy el psiquiatra, vamos a decir, o el psicólogo clínico que decide el ingreso, pero mañana es mi hijo el que ingresa. Y que esto es de todo. Que esto requiere que tratemos a las personas como personas todo el tiempo, con mucho tacto, y entendiendo que las personas pues, pueden cambiar y a veces necesitan cambiar por sus propias vivencias, y que eso que a nosotros nos suena tan raro, pues tiene un sentido para esa persona, y quizás dialogando y con ayuda si la necesito, ¿no? Un acompañamiento de diálogo abierto, cualquier otro tipo, por lo menos como familiar, acercarme como si fuera una persona nueva a la que me acerco, pero con mucho amor, cariño, respeto. No le confrontaría sus ideas porque son suyas. Si yo no las entiendo, no quiere decir que sean falsas, es que sencillamente yo veo la realidad de otra manera. Yo tengo mi locura colectiva propia, pero la suya no la entiendo. Bueno, no pasa nada. O sea, que volvemos de nuevo a esa escucha, a la curiosidad, ¿no? Casi como, ¿qué te está pasando? ¿Cuál está siendo esa transformación? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Querer mucho cariño, explorar. Mucha curiosidad, mucho, como si hablara con alguien que acaba de llegar, un poco, como que no fuera el mismo, pero es también, ¿no? Ve con los mismos ojos, pero le ha cambiado la realidad, con lo cual, bueno, a lo mejor a mí me percibe de manera diferente, pero mucho tacto, mucho cariño, mucha curiosidad, mucha amabilidad, mucho respeto. Es difícil, sea cual sea la situación, claro, que si yo a una persona la trato con amor, me devuelva otra cosa. ¿Qué pasa? Que estas personas terminan liándola muchas veces. Porque claro, no las tratamos con amor. Claro, las tratamos es violencia también. Claro, reciben violencia y la han recibido en el 90 y tanto % de las situaciones. En algún momento de su vida han sido personas abusadas de algún tipo, y por eso al final lo que ocurre es que, pues, bueno, pasan, ¿no? Todo este sistema de protección, todo este lenguaje que los demás no entienden. Y Txeli, ya se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría, no sé, hay una pregunta que me viene, porque, claro, esto pasó hace mucho tiempo, no había diálogo abierto en tu vida ni nada. Ojalá. Y es como, wow, estuviste 10 años en ese sistema, ¿no? También con ese maltrato del propio sistema, que a mí me has contado muchas historias que ahora no hemos tenido tiempo de contar, pero bueno, podemos estar hablando ahora aquí. Claro, que te pasaron muchas cosas dentro del sistema de salud mental. O sea, el sistema de salud mental te generó mucho trauma también, y aún así has conseguido salir. O sea, es como, yo creo que es un pequeño milagro también, ¿no? Como, ¿cuál es la esencia? Me emociono escuchándote porque todavía me pasa, ¿no? Sí, es un pequeño... Es difícil, ha sido difícil. ¿Qué ingredientes, no? Son los que consiguen? Sí, o sea, como, ¿qué dirías tú que fue lo que... No sé, la clave de ese milagro para ti, ¿no? De esa, vale, sí que puedo transitar esta crisis. Pues fíjate, me viene ahora que había personas que siempre han creído en mí. Por ejemplo, te he contado detalles, ¿no? Mi madre siempre creía en el fondo de ella en la posibilidad de que mi hijo siempre va a poder salir de aquí. Esa lucha incansable que yo he visto en otras familias, en acompañamiento, lo he visto en padres también, pero muchas veces lo veo en las madres, ¿no? Yo he escuchado madres decir, vendería mi alma al diablo porque mi hijo se pusiera bien, ¿no? Ese creer que mi hijo o que esa persona, tener personas detrás que creen realmente, ¿no? Pienso en mi madre, pero pienso también en mi hermana, pienso en amigos, sentir ese apoyo, creo que eso
es una de las claves. Hay muchas, es un potaje es un puzzle, ¿no? Con muchas cosas. Pero creo que si tengo que elegir una... Recuerdo que me contaste, ¿no? Lo que sucedió cuando, no sé si era una psiquiatra, una psicóloga, alguien que quería... Una psicóloga clínica. Que quería solicitar... Estaba en su papel. ¿No? Esta mujer estaba en su papel, ¿no? Y en su ego, como nos podemos poner todos, y en su situación, ¿no? Y en ese momento yo creo que yo la odié mucho en ese momento, porque, claro... ¿Pero qué hizo ella? Quería incapacitarme, ¿no? Quería apartarme de la sociedad, y en aquel momento la incapacitación no era parcial como hoy día, ¿no? Que te quitan la economía, era total, te quitaban el DNI prácticamente, el derecho a votar, el derecho a ser persona. Y claro, bueno, ese apoyo de mi madre, recuerdo que la psicóloga me dijo, no, pues le podemos meter en un piso tutelado, darle una paga de 400 y pico euros, ¿no? Y entonces mi madre, estábamos los dos en el despacho, estaba yo ingresado en ese momento, y mi madre sacó fuerza de flaquete y le dijo, no, que te den la paga a ti, hija de puta. Esas fueron las palabras, perdón por la... Pero eso habla de esa lucha, ¿no? De esas madres o de esas personas que creen realmente en esa posibilidad real del cambio, que creo que es lo que tenemos, fíjate, como sociedad o como seres humanos, creo que es lo que tenemos que hacer todos si queremos erradicar la psicosis como una enfermedad de la sociedad. Si lo que queremos es que las psicosis sean crisis que se pueden acompañar y que las personas dejen de tenerlas, porque se puede, porque yo creo, y somos muchas personas que creemos realmente en esto, porque lo he visto en otras personas, lo he visto en mi propia vida, y se puede. Pero tenemos que cambiar la manera de tratar a las personas. Tenemos que ser personas tratando a personas todo el tiempo. No, yo estoy aquí en mi papel de lo que, ¿no? Soy psicóloga o lo que sea, ¿no? El psiquiatra, y tengo que cumplir mi papel, ¿no? Esas personas que trascienden su papel y que son personas todo el tiempo, creo que son las que más han ayudado, ¿no? Me estoy acordando de un psiquiatra que hoy es uno de los jefes de psiquiatría, ojalá que lo pueda entrevistar un día, ¿no? Vicente Ibáñez, que para mí fue un flechazo terapéutico. Yo lo vi allí dentro y sentía a ese hombre, estando yo ingresado, que realmente se estaba preocupando por mí. Nada más que en la mirada, esto es lo que necesitan las personas. Pero bueno, aún así era un psiquiatra que tenía que recetar sus fármacos, que tenía que hacer su papel, pero esto es lo que realmente necesitan las personas que están pasando por un proceso que los demás no entienden, por una crisis. Creo que eso es. No sé si nos estamos yendo mucho de tiempo. Sí, bueno, ya vamos a empezar a cerrar, que me encanta y tengo más preguntas, pero bueno, ya te las haré cuando nos veamos. Pero sí que me llevo mucho, Txeli, esto de tratar con amor, que es que al final, por muchas vueltas que le demos y tal, es que al final es eso, ¿no? Porque lo que tú has dicho, ¿quién no se va a curar con amor? O sea, ¿quién...? Y lo difícil que a veces es también en un sistema que nos está inculcando el odio, ¿no? El rechazo, esto está mal, esta persona hay que anularla, hay que quitarle el DNI, y la fuerza que se necesita, que ya te he dicho, me encantaría entrevistar a tu madre porque me parece una ídola con lo que ella debería estar sufriendo, ¿no? De verte a ti y aún así a decir, o sea, a mi hijo no lo incapacitas, ¿no? Incapacita de tú. Yo como hijo, ¿no? A ella a veces la veía como el eje del mal, ¿no? Encima, por ¿no? propios ¿no? Y la veía como el diablo, como una persona, ¿no? Y ella, aun viviendo eso como madre, de mi hijo podía rechazado, ¿no? Decir, no es mi hijo, esto tiene que cambiar, ¿no? Y sacar y sí. Bueno, ojalá la pueda entrevistar. Sí, a mí te estoy escuchando y se me ocurren muchísimas cosas que darían como a muchos temas sobre los que seguía hablando mucho rato, pero es verdad que tampoco vamos aquí a extendernos, ¿no? Vale, entonces, Txeli, la última pregunta, que a veces me gusta acabar con esta pregunta para ti, ¿cuál ha sido el regalo más grande de todas estas crisis que tú has vivido? Qué buena pregunta, qué buen trabajo haces, Sonia, qué buena pregunta. Pues el regalo más grande ha sido volver a contactar con mí mismo. Así, parece tan fácil, ¿no? Y tan sencillo. Volver a donde yo estaba antes de la adolescencia, a conectar con mí mismo. Eso da para hablar otra hora. Claro, pero bueno, claro.
Sería algo así. Y tiene mucho que ver con eso que tú decías del amor, pero el amor con cosas muy sencillas, es decir, con escucha, con cuidado, con respeto a los demás, con no hacer daño, ¿no? Como dicen en yoga, ¿no? Ahimsa, que era no hacerte daño a ti ni hacer daño a los demás. Algo muy sencillo, ¿no? Sí. Algo así, que no es, vamos, soy Jesucristo y voy salvando a la gente y haciendo milagros, no. Contactar con el amor del respeto a los demás, de pensar que todos estamos en el mismo barco, del cariño. Hoy estoy aquí, pero mañana estoy allí, ¿no? Hoy soy un loco, pero mañana soy un psicólogo clínico, quién sabe, ¿no? O sea que todos estamos un poco en la misma historia, somos personas, querernos, respetarnos, cuidarnos. Es como volver a contactar con un amor muy básico. Claro que si sigo, sí, no se nos va ahora. No, y un poco lo que me venía al escucharte, y acabamos con esto, Txeli, pero esto como si te hubiera hecho mejor persona, ¿no? Más quien tú querías ser, ¿no? Y no esa otra, ese adolescente era, ¿no? Cool. ¿Quién era? Porque cuando éramos niños, ¿qué claro, somos? eras así. ¿Qué niño malo? ¿Qué niño no? Pues tampoco vamos, ahora vamos, si no nos vamos a la ilustración. Somos todo el mundo es bueno por naturaleza o como decía, es un lobo para el hombre, un lobo para el hombre. Decía Rousseau decía una cosa y Hobbes decía otra. Pero un niño al final, pues según, ¿no? Según cómo se le trate, pero en general un niño, ¿qué maldad puede tener un niño? Pues cuando yo estaba volviendo un poco ahí, ¿no? A ser un niño que viene al mundo y se encuentra, como dice el diálogo abierto, como decía Bachin, a esa otredad, a eso otro que se encuentra uno. Ese otro que se encuentra según reciba así, ¿no? Volver un poco a esa bondad natural un poco del ser humano, ¿no? Que al final, sí. No sé, es que da para hablar mucho. Pero bueno, ya hemos sacado algo de la esencia. Txeli, vamos a dejar aquí debajo de la entrevista también el contacto a tu clínica en Almería, pero que también trabajas online, pues que practicas diálogo abierto y claro, tienes esta doble etiqueta, digamos, o doble papel, ¿no? Por un lado el profesional que eres y por otro lado el haber vivido tú la experiencia, que me imagino que eso te ayuda, ¿no? en el acompañamiento. Así que si alguien te quiere contactar, ahí lo dejamos. Muchas gracias, Txeli, por tu trabajo y por haber compartido este ratito también aquí con todos nosotros. Un abrazo. Gracias a ti, Sonia, por tu trabajo también. Un abrazo para ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.